En el valle de Elá, dos ejércitos se encontraban frente a frente. De un lado, los filisteos, del otro, los israelitas. El ambiente estaba cargado de tensión, porque durante 40 días un mismo ritual se repetía sin descanso. Un gigante llamado Goliat, armado con una lanza enorme y protegido por una armadura de bronce, salía al campo de batalla y lanzaba su desafío. Con voz imponente gritaba que cualquier soldado de Israel se enfrentara a él y que la guerra se decidiría en ese combate. Pero nadie se atrevía. Los hombres temblaban al verlo. Incluso el rey Saúl estaba paralizado de miedo. Goliat no solo era grande en tamaño, era un guerrero entrenado desde su juventud, seguro de su fuerza y acostumbrado a vencer. Cada día que pasaba aumentaba la vergüenza de Israel y la arrogancia de los filisteos. El miedo parecía haber sellado la derrota antes incluso de comenzar la batalla, hasta que un joven llamado David llegó al campamento. No era un soldado, ni buscaba la gloria. Era el hijo menor de una familia humilde, un pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén. Su misión esa mañana era sencilla: llevar provisiones a sus hermanos mayores que servían en el ejército. Pero lo que escuchó al llegar lo cambió todo. Oyó la voz del gigante desafiando a Israel y ridiculizando al Dios vivo, y sintió indignación en su corazón. Mientras todos veían a un enemigo imposible de vencer, David veía algo distinto. No veía un gigante invencible, sino una oportunidad para mostrar que el poder de Dios no depende de la fuerza humana. Su fe era tan grande que cuando dijo que enfrentaría a Goliat, todos lo tomaron por un loco. Incluso su hermano mayor lo reprendió, acusándolo de orgullo y de meterse en asuntos que no entendía. Pero David se mantuvo firme. El rey Saúl lo mandó llamar, y al verlo no pudo evitar dudar. David era joven, delgado, sin experiencia militar. ¿Cómo iba a derrotar al guerrero más temido de los filisteos? David entonces le recordó algo clave. Cuando cuidaba a sus ovejas, había tenido que enfrentarse a osos y leones que atacaban el rebaño. Y cada vez, con su onda y con la ayuda de Dios, había salido victorioso. Si Dios lo había librado de las garras del león y del oso, también lo libraría de las manos de aquel filisteo. Saúl, sin más opciones, aceptó, pero intentó vestir a David con su propia armadura y su espada. El joven la probó, caminó unos pasos, pero rápidamente se la quitó. No estaba acostumbrado a ella, no era su manera de pelear. Eligió en su lugar lo que siempre había usado: una honda de pastor y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. Y con eso y con su fe, se dirigió hacia el gigante. Cuando Goliat lo vio, soltó una carcajada. Lo miró con desprecio y gritó: ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Lo maldijo en nombre de sus dioses, seguro de que aquel joven no sería rival para él. Pero David no retrocedió. Con voz firme respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y en ese instante, mientras los ejércitos contenían la respiración, David corrió hacia el campo de batalla. Con rapidez tomó una piedra, la colocó en su honda y con un movimiento certero la lanzó. La piedra voló en el aire y se clavó en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó unos segundos y cayó de bruces al suelo. El coloso que había paralizado a todo un ejército fue derrotado por un muchacho. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y con ella aseguró la victoria. El ejército filisteo, al ver caer a su campeón, huyó despavorido. Los israelitas, que hasta ese momento estaban llenos de miedo, cobraron valor y persiguieron a sus enemigos, logrando una victoria que parecía imposible. Pero lo más importante de esta historia no es solo la hazaña militar, sino el mensaje eterno que transmite. La valentía de David no nació de la confianza en sus propias fuerzas, sino de su fe en Dios. Mientras los demás se fijaban en el tamaño del gigante, David se fijó en la grandeza de su Señor. Lo que para otros era una derrota segura, para él era una oportunidad de demostrar que el poder de Dios no conoce límites. Por eso, la historia de David y Goliat sigue inspirando hasta hoy. Porque todos nosotros, en algún momento, enfrentamos gigantes en nuestra vida. Pueden ser problemas, injusticias, miedos o pruebas que parecen imposibles de superar. Y la lección es clara. La victoria no siempre depende de la fuerza, ni de los recursos, ni de la experiencia. Depende de la fe, de la determinación y de la confianza en que lo imposible se vuelve posible cuando caminamos con Dios. David nos enseña que el tamaño del enemigo no importa cuando la fe es más grande que el miedo.
Nos recuerda que con valor y confianza podemos derrotar a nuestros propios gigantes, aunque parezcan invencibles.